Buenas, soy Miki3D y en este programa va a haber un poco de cambio porque siempre al principio doy como algún tipo de consejo sobre cuestiones relacionadas con el diseño de videojuegos, ¿de acuerdo? Pero es que me estoy dando cuenta que el tiempo que le dedico a mi curro normal, que como bien sabéis es la universidad, pues hace bastante difícil que pueda editar vídeos a la vez que... Pero bueno, iré poniendo cosas según vaya... Tengo ahí una cosilla que quiero compartir con vosotros y bueno, la cuestión es que quizá el canal tome un poquillo un rumbo más diversificado, ¿no? En cuanto al mundo de los videojuegos y hable más de los videojuegos a los que juego, ¿de acuerdo? Como por ejemplo hice la otra vez con el Truberbrook. Y también quizás comente algunas cosas sobre noticias o cualquier cosa que vosotros queráis que mire y que queráis saber mi opinión, aunque no sea ni mucho menos la opinión de un experto. Eh, Aunque sí es verdad que llevo muchísimo, vamos, toda mi vida jugando a videojuegos, ¿de acuerdo? Que no soy gente que se apuntaba a esto ahora o por novedad. Que lo veo muy loable, ¿eh? Quiero decir que la gente opine de lo que le dé la gana. Luego cada uno pues verá o hará caso a aquellos que crea eh, pues que crea que van en sintonía con sus gustos y ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo básicamente en este vídeo lo que voy a comentar es el Metroid Dread, el de Nintendo Switch, que lo estuve jugando, ¿de acuerdo? Y tengo aquí una serie de notas que voy a compartir con vosotros, así como la puntuación que yo le doy. Como sabéis siempre, yo la puntuación la doy de dos formas, ¿de acuerdo? Una cuestión que es lo que a mí me ha parecido en general a mí, ¿de acuerdo? Y otra comparando ese videojuego con otro que a mí me recuerde que pudiera ser el máximo exponente en ese género, ¿de acuerdo? Entonces, pues para empezar con la puntuación del juego en sí, ¿vale? Pues tengo cuatro apartados, como bien sabéis, que son gráficos, música y sonido, historia y jugabilidad, ¿vale? En cuestión de los gráficos le he dado un 8 porque si bien es cierto que son muy buenos teniendo en cuenta que es una Switch, ¿de acuerdo? Eh, También es verdad que bueno, iré comentando el porqué, ¿de acuerdo? O sea, tengo las notas que es para no repetirme, ¿vale? En música y sonido le he dado un 8 también, ¿vale? En historia un 8, ¿vale? Y en jugabilidad un 9. No sé si tengo muchas notas sobre la historia, pero creo que sí, ¿de acuerdo? Sí, lo tengo todo perfecto, ¿vale? Y luego, en comparativa, ¿no? Con el Symphony of the Night, ¿de acuerdo? Con el Castlevania, pues le he dado en comparativa un 8. Es verdad que son otro tipo de gráficos, ¿no? Pero bueno, mmm, quiero decir, los del Castlevania sobreviven muy bien a lo largo del tiempo, con lo cual es muy loable, ¿no? En música y sonido, pues yo creo que es mejor la del Castlevania, ¿vale? Aquí estoy intentando, como si dijésemos, ser lo más objetivo posible, ¿no? En comparativa con un máximo exponente, porque das puntuaciones sin una referencia, es como, bueno, pues a mí me da que es esto, ¿no? ¿Vale? En historia también un 6,5 en comparativa con este juego y en jugabilidad pues un 8, ¿vale? Porque el Symphony of the Night, aunque es difícil, ¿vale? Tiene una jugabilidad muy buena, ¿de acuerdo? Entonces la cosa quedaría así en general, ¿no? Que es lo que es el videojuego de por sí, observando un videojuego, dándole una puntuación, intentando, pues, dentro de lo que son mis gustos, intentando ser objetivo, ¿no? Pues sería un 8,5 y en comparativa con el máximo exponente, que es el Symphony of the Night, pues un 7,5, ¿de acuerdo? Un punto menos, ¿vale? A veces estas puntuaciones coinciden, otras veces no tanto, porque la diferencia del videojuego contra su máximo exponente de género, pues queda más espaciada en el tiempo. O sea, espaciada en cuestión de la puntuación que recibe, ¿vale? Bien, pues vamos a pasar, ¿no? Voy a comentarlo en el orden que lo he dicho, ¿no? Aunque no por ello son lo más importante. De hecho, aunque comente primeramente los gráficos, en mi modo de ver, un juego no se evalúa por las cuestiones separadas, sino por el total, ¿no? Por la sensación que te da el total, ¿de acuerdo? Es cierto que se utilizan las puntuaciones de cada uno y hago una media por intentando buscar pues una objetividad, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero también es cierto que yo soy muy de pensar que el producto no iguala la suma de las partes, ¿no? Muy gestal eso, y entonces
pues aunque tenga un 8,25, tu sensación luego puede ser distinta, ¿de acuerdo? A lo mejor tu sensación puede ser, bueno, sí, objetivamente hablando, pues es un notable, por así decirlo, pero a mí me ha gustado como si fuese un sobresaliente, porque yo he disfrutado muchísimo, ¿no? Esto es como siempre el ejemplo que pongo de la música. Tú puedes comparar, ¿qué te digo yo? La calidad técnica, por así decirlo, yo qué sé, tío, de yo que sé, de Fito tocando la guitarra eléctrica, pero luego lo comparas con Steve Vai y sí, te puede gustar más Fito, pues muy bien, pero evidentemente como guitarrista eléctrico es mejor Steve Vai, ¿de acuerdo? Pues esto es lo mismo, ¿no? Luego a ti el pozo, lo que a ti te gusta, pues va por otro lado, ¿no? También depende mucho del género, si es uno de los géneros que a ti te gusta, pues un notable está muy muy bien, quiero decir, está vamos, por decirlo mal y pronto, de puta madre, ¿no? Entonces, bueno, empezó con los gráficos, como he dicho, no es lo más importante. Aquí lo que pongo, ¿no? Que son muy muy buenos, aunque creo que podían haber sido un poquito mejores en algunos de los detalles. Es verdad que estamos hablando de una Switch, ¿no? Las zonas también están chulas, aunque hay que decir que no hay una... A ver, está por zonas, ¿de acuerdo? O sea, es como lo típico de los mundos, pero en este caso son zonas. Pero luego hay la variabilidad... eh, yo desde mi punto de vista podía haber existido más variabilidad. Esto sí es verdad que tiene más que ver con la dirección artística, que es muy buena, ¿eh? Como digo, es muy buena, pero quizás yo hubiera utilizado algo más de variabilidad y sobre todo también a lo mejor con la música que hubiera acompañado más esas zonas, que si te hubiera hecho alguna melodía más presente, ¿no? Cuando jugaba esas zonas, ¿no? Pero bueno, como digo, pues yo creo que podrían haber sido mejor en el aspecto de haber aprovechado el texturizado para dar más detalles, ¿no? No hablo tanto de modelados, que están muy bien, las animaciones también están muy bien, pero quizá en algunas cosas yo hubiera puesto un texturizado, porque te da la impresión muchas veces de que todo es muy nuevo, aunque ves que están así destruidos, pero no sé, por ejemplo los metales, te da esa sensación, ¿de acuerdo? Pero vamos, volviendo a lo mismo. Eh, Están muy bien, tú los veis para una Switch, están muy bien, pero también es verdad que a la Switch sí se le puede exigir un poquito más en ese aspecto y dar ese plus, ¿no? Para decir, Dios, esto... ¿Vale? Y, y luego, en lo que son, podríamos decirlo, lo que es la parte jugable, voy a ir saltando un poquito con otro, aunque lo tengo más o menos por secciones, porque me acuerdo de eso y no sé si lo tengo aquí apuntado, ¿vale? Pero eh, a veces hay muchos mini jefes repetidos, ¿de acuerdo? O esa es la sensación que te da. Porque es verdad que la transacción de un espacio a otro es muy rápida y a veces, como dices, otra vez otro de estos, otra vez otro de estos, ¿no? Y te da un poco esa sensación, ¿vale? Pero aún así es divertido jugarlos, quiero decir. Cuando dices otra vez es porque como vas con un ritmo, o sea, es como que el videojuego tiene mucho, mucho ritmo y en el momento llega y te para y dices, me cago en la leche, ¿no? Peleas, pero luego cuando sabes que te tienes que parar otra vez, dices, me cago, que iba como a tope, ¿no? La música, como digo, es decente, ¿no? Eh, pero como digo, no había ninguna melodía destacable y tampoco encontraba mucha diferencia entre una zona y otra de nada, ¿sabes? De hecho, no te sabría decir ahora mismo si realmente cambia demasiado la melodía o no, o son las mismas para todas, ¿de acuerdo? Luego, el sonido en sí cumple y sí es verdad que me ha gustado mucho los efectos de vibración junto con el sonido a veces o con el juego. Me ha gustado mucho, y esto siempre lo digo yo porque como, a ver, yo tengo la Play 5 aquí, el DualSense y está muy bien, pero la Switch, o sea, en el DualSense yo no veo muchas cosas que la Switch no me haya aportado. Quiero decir, es verdad que hay algunas cuestiones que ya comenté con el Ratchet Clank o ahora que como veis que tengo aquí el wallpaper que estoy jugando a Ghost of Tsushima. Sí, es verdad que, por ejemplo, cuando la espada hace y vibra el mando, pues te da esa sensación, ¿no? Y está chulo, pero es algo que podría hacer perfectamente la Switch. De hecho, en el Metroid, ese tipo de vibración, incluso siendo la Switch que es una consola portátil, o la mayoría de las veces yo la juego así, te sumerge y está chulo. En cuanto a la historia, a ver, en principio trata un tema muy importante, ¿vale? Que no voy a develar para no hacer spoiler, pero es que se queda corta en algunos aspectos, ¿no? Es como cuando tú ves realmente la relevancia de lo que ocurre, no te la ha dado conforme se iba sucediendo el juego. O sea, el peso de la historia en el juego
no es tan alto. No quiero decir que en todos los Metroid tiene un peso la historia. De hecho, por ejemplo, el Metroid de Super NES, que es una maravilla, no. Esto es prácticamente inexistente. Tiene, pero que es inexistente en el aspecto de como los juegos modernos de ahora, ¿no? Pero quizá, teniendo en cuenta lo importante que era, pues yo se hubiera trabajado un poquito más la historia. O sea, quiero decir, le hubiera dado, ¿no? Como más peso. O al menos esa es mi impresión. En cuanto a jugabilidad, buena, ¿vale? Y de hecho, cada vez que adquieres una nueva habilidad, como te mueves más ágil por los escenarios, pues más te gusta jugar. Es como que te vicias más, ¿de acuerdo? Y las estrategias para acabar a unos jefes, yo tengo que decir que es de lo que más me ha gustado, ¿vale? Que se nota que tiene trabajo y que lo han equilibrado. Está muy bien las estrategias que tienes que ir haciendo para algunos jefes. Y lo de los EMI también me ha gustado mucho porque no es una cuestión que te agobie en el aspecto durante todo el juego, sino que hay unas zonas en las que vas en tensión. Y la tensión la consigues. O sea, toda esta parte de jugabilidad, que es la más importante del juego, a mí yo diría que está, vamos, yo diría que está rayana con la perfección. De hecho, le he puesto un 9. No le he puesto un 10 porque el salto, cuando es un salto, bueno, por dos cuestiones, ¿no? La primera es porque el salto, cuando tienes que hacer un salto en el aire, ¿vale? Cuando le das dos veces, es demasiado, bueno, dos o más, es, en mi modo de ver, es demasiado exacto, ¿vale? Te da esa sensación de que un píxel, ¡ay! ¿No? Y muchas veces te pone engorroso y te hace la pelea con los jefes algo sucia, a no ser que tengan mucho vicio, ¿no? A lo mejor también es que mi mando de Switch estaba un poco, porque como juego tal, a lo mejor está un poco pasado, ¿vale? Pero yo, esa es la sensación que me dio. Y luego, eh, hay otra cuestión con cuando está agachado y dispara. Que a veces hace así y dispara y no es lo que tú quieres hacer. No sé. Ahora mismo no puedo. En el momento me acuerdo cuando jugaba, sí tenía una estrategia de cómo debería o cómo yo lo hubiera cambiado. Aquí no le he apuntado, no me acuerdo, pero sí me acuerdo que reflexioné sobre ello. Pero sí es verdad que bueno, que por ejemplo, cuando tú tienes que recoger algunos, o sea, cuando tienes que hacer algunos puzzles para conseguir pues más misiles, etc., lo del salto sí es verdad que se te puede volver un poco rarillo. Y, o sea, engorroso, como digo, ¿no? Y lo de disparo es que muchas veces tú te agachas, quieres disparar, pero no disparas agachado, sino que disparas solo y te dan el golpe y ya estás cabreado. Quiero decir que es demasiado procedimental, ¿no? En esa, o sea, que la opción y cómo tú lo haces jugablemente, creo que no está pulida del todo, ¿vale? Pero aún así la jugabilidad es de 9, es de sobresaliente. O sea, el juego, cuando tú tienes todas... O sea, esto que he comentado son dos minucias, ¿eh? Aunque yo parezca que cuando lo comento le doy mucha importancia, son dos minucias, de verdad. Que no eche para atrás por lo que acabo de decir, ni muchísimo menos. La jugabilidad es, vamos, una maravilla. Te engancha el juego, que es como digo, que es que tienes nuevas habilidades, va, pum, 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 y al final es que, de verdad es que te vicia. De hecho, así más o menos como conclusión, no, aquí digo, bueno, es un buen juego, lo recomiendo, de hecho es imprescindible para la Switch. Hay que tener en cuenta que no es fácil, ¿vale? No es fácil. Y sí te da esa sensación de retrotraerte a la vieja escuela. O sea, tú cuando estás jugando, yo sí he tenido esa sensación de juego retro. Y eso me ha gustado mucho, porque al final el pozo que se te queda con el juego es que es un juego muy bueno. Es un juego muy bueno. Y que yo recomiendo. Y de hecho, yo lo considero compra obligatorias si no tienes una Switch. Todo esto lo digo ya un poquito apartado, ¿no? Como si dijésemos de esa objetividad, ¿no? Porque a mí este tipo de juegos me gustan por así decirlo, ¿no? Un poco trayectoria de juegos, ¿no? Siempre me han gustado este tipo de juegos, ¿no? Los Metroidvania, como se suelen llamar, ¿no? Y yo la verdad es que lo recomiendo. O sea, si tienes una Switch, eso sí tienes que tener en cuenta que tiene cierta dificultad. De hecho, si no recuerdo mal, la dificultad no puedes ir desbloqueándola hasta que no te lo pasa, ¿vale? Eh, pero está muy entretenido. Mm, alguna vez se te puede hacer algo lioso el mapa, ¿vale? En el aspecto de voy por aquí, va como llevo a este lado, pero bueno, es parte de la diversión porque vas encontrando misterios, o sea, misterios nuevos, misiles, vida, mmm, ¿sabes? De hecho, si te gustan muy mucho los juegos, ese tipo de juegos, si son tus favoritos, por ejemplo, te invita mucho al completismo, ¿vale? Eh, ¿Es rejugable? A ver, a mi modo de ver es rejugable. Si, sobre todo si te gustan mucho y te quieres ir superando con la dificultad, es, es rejugable.
Yo en mi caso, a ver, a mí me gustan mucho ese tipo de juegos, este juego me ha gustado mucho, pero la verdad es que tengo poco tiempo y me gusta experimentar muchos más juegos, ¿no? Pero no descarto que vuelva a ir en un tiempo porque muchas veces este tipo de juegos, cuando pasa un par de años, dices, Dios, tío, qué bien me lo pasé, venga, voy a ponérmelo. Y ya te pone y te vicia, ¿sabes? Esto es como cuando echan a lo mejor Regreso al Futuro en la tele, ¿no? Que te pilla, bueno, yo no veo la tele, pero bueno, cuando veía la tele, ¿no? Y te la echaban, decías, joder, y te la tragabas, puesto igual, ¿sabes? O sea, te invita a jugarlo y a veces te viene a la cabeza así, dices, "Buah", así que yo lo recomiendo, es un muy buen juego de los mejores de Switch. Y, y nada, y este va a ser el vídeo de hoy, va a ser más corto de lo habitual, cosa que digo yo que alguien agradecerá. Y bueno, pues por adelantaros un poco, en el siguiente vídeo sí traeré algo referente a lo de los videojuegos y hablaré del juego The Ascent, ¿de acuerdo? Así que, así que nada. Bueno, también hablaré de Ghost of Tsushima cuando lo termine. Tengo también otros juegos como Battlefield 1, el Yoshi Island, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? God of War, Gears of War 2. O sea que iré trayendo juegos. Como veis, juego de todo. O sea, pues voy a ir trayendo. Y con notas así. Y bueno, espero que les sirva a alguien este tipo de feedback, ¿vale? Sobre todo porque si veis que estáis en comunión con mi gusto, igual que yo cuando veo que estoy en comunión con otra gente, pues más o menos a la hora de pensar en algún juego, pues a lo mejor si veo en el canal que no lo he jugado o alguna cosa, de la persona. Que bueno, yo en YouTube, la verdad es que con los youtubers que hablan de videojuegos, la verdad es que no coincido demasiado porque tampoco veo muchos canales. Tengo que ser sincero, no, es que no tengo tiempo, no veo demasiados canales. Pero, por ejemplo, con mi grupo de amigos que jugamos toda la vida, ¿no? Eh, pues sí comento con ellos y más o menos me guío, ¿no? Yo tengo un colega o por ejemplo, mi hermano, ¿no? Que coincidimos bastante en gusto, o por ejemplo, mi amigo Álvaro, que coincidimos también bastante, me guío mucho también por lo que me recomienda, ¿no? Y lo suelo poner en la listilla que tengo de juegos y nada, y espero que yo pueda ayudar a alguien de la misma manera que estas personas, pues también me ayudan a mí de vez en cuando a elegir. Y, y poco más, sed felices. Hasta luego.